Bueno, saludamos a las redes, bendiciones a todos. Bueno, ¿me pueden sentar? Bueno, hoy estoy muy contento. Verdaderamente hay cosas que pasan en la vida de uno que son un sello, una marca en la vida de nosotros. Hay experiencias en Dios que lo marcan a uno para toda la vida y eso vive vivo dentro de nosotros. Hay pensamientos que uno olvida, pero hay pensamientos que son vivos dentro de nosotros. Y bueno, hoy más de hacer una enseñanza, quiero hablar de parte de Dios. Hay una palabra que rebotó, que se ancló, que perturbó, todo como lo quieran llamar en mi espíritu. Y veo muchas cosas acá en lo que vamos a hablar. Amén. Y se trata la palabra hoy de la voluntad del Padre sobre nuestras vidas. La voluntad del Padre sobre nuestras vidas. Repita, la voluntad de mi Padre sobre mi vida, no la mía. Amén. Y esta es la sabiduría del hombre, que conozcan la voluntad de su Padre en la vida de ellos. Esto hará que arrebaten todo lo del cielo a la vida de ellos, porque la voluntad de ellos está escrita en los cielos con su propio nombre, y nada van a bajar o ser revelado en la vida de ellos o ser arrebatado en la vida de ellos si no está escrito en la voluntad del Padre. Quiero que entendamos algo. Hay un versículo que lo ha transgiversado al gusto y al corazón del predicador. Arrebaten, que arrebatemos. Pero ¿qué vamos a arrebatar si no conocemos lo que vamos a arrebatar? Tenemos que entender y conocer la sabiduría de Dios. Hay mucha gente que escucha sabiduría, pero no la entiende. Se deleitan en, wow, este hombre, tremendo hombre de Dios, pero no entendieron nada. Es como ir al colegio y no aprender nada. ¿De qué sirve ir al colegio? No serviría de nada. Y sigamos leyendo. Me gusta traer estos mensajes inspiradores. Me siento en el computador y digo, bueno, Señor, mi esposa sabe que yo me enamoro de la sabiduría de Dios, pero más de escuchar la sabiduría de Dios, quiero entenderla. Hay muchas cosas que he escrito y no las entiendo. A este momento no las entiendo todavía, pero las dejo ahí. Y dice: ese es el botín de guerra para la vida de ellos, y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Y cuáles son esos valientes? Los que vencen el pecado por medio de la sangre en la vida de ellos. Estos son los valientes. En Apocalipsis dice que y ellos vencieron. Un valiente es el que vence, es el que gana la victoria, no un cobarde. Los cobardes salen corriendo, o los cobardes se alían al pensamiento del enemigo para que no les haga nada. Amén. Dice: los que mueren a sus pensamientos para ser transformados a los pensamientos de Cristo. Estos son los valientes. Son aquellos que unen lo eterno con la existencia. Estos son los valientes. Los que saben que para traer la voluntad de Dios hay una guerra en medio de ellos, que ellos van a vencer por la victoria que Cristo ya nos mostró cuando vino sobre la tierra. Él fue el ejemplo, Él fue el mejor guerrero, Él fue el que triunfó, y Él nos mostró que sí podíamos caminar conforme a esa victoria. Él mostró cuál era la guerra. La guerra era contra el pecado y tuvo la victoria. La guerra era contra los demonios y los echó fuera. La guerra era contra las enfermedades y quitó las enfermedades. La guerra era sacar los encarcelados de las cárceles, valga la redundancia, y los sacó de las cárceles. Esa era la guerra.
Eso era lo que el soldado tenía que venir a hacer. Porque Él se despojó de su gloria y vino a ser como uno de nosotros para mostrarnos a nosotros que si éramos capaces de nosotros estar rectos delante de la presencia de Dios, como es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y sigamos leyendo. Vamos a enfocar algunos versículos acerca de la voluntad del Padre. Vamos a volver a leer un pedacito. Estos valientes son aquellos que unen lo eterno con la existencia. Estos guerreros son los que son usados para libertar a un pueblo de la esclavitud, de las tinieblas y de la muerte. ¿Quieren arrebatar algo? Hoy vamos a aprender a arrebatar lo eterno. ¿Pero qué es lo eterno de nosotros? Lo que Dios destinó acerca de nuestras vidas. Usted no va a arrebatar nada diferente del cielo que no sea la voluntad de Dios sobre su vida. Nada. Yo no puedo arrebatar el ministerio de mi hermana, pero si ella no lo arrebata, entonces Dios mismo lo quita y lo pone al que tiene más. Pero Él lo hace, no nosotros. ¿Ok? Vamos a seguir. Estos valientes son los que obtienen el botín de guerra. ¿Y cuál es el botín? Las bendiciones que no añaden tristeza, porque son galardonados con el gozo de la eternidad. Este es el botín. Que vamos a ser recompensados, pero no por hacer lo que a nosotros nos pareció bueno, sino hacer lo que a Dios le pareció bueno desde antes de la existencia para nuestras vidas. Porque Él dijo y vio que era bueno. Él miró nuestra vida y vio que era buena. Y hoy la está manifestando a través de usted y a través de mí y a través de todos aquellos que han creído en Él. ¿Quieren arrebatar algo? Van a arrebatar lo que Dios mismo destinó para sus vidas, no lo que su pensamiento carnal quiso que fuese. Amén. Y vamos a mirar Salmos 139, 16. Yo creo que este versículo lo he nombrado más de una vez aquí en esta congregación. Pero si lo he nombrado muchas veces aquí, pues déjeme decirle que en mi casa lo he leído miles de veces. Dice en esta versión, Salmos 139, 16: mi embrión vieron tus ojos, antes de haber visto la luz del día. Escuchen bien: el número de días que planeaste para mí ya fueron registrados en su libro. Yo no me alcanzo a imaginar cuántos libros Dios escribió antes de la fundación del mundo para que se manifestaran sobre la tierra. Ahora podemos ver que este libro, aquí el salmista David dijo que en esta versión dijo que después fueron hechos sin faltar ninguno de esos pensamientos. Fueron hechos. ¿Cuáles pensamientos? Los de Dios. Entonces hay que conocer el pensamiento de Dios en nuestras vidas. Ninguno que no sea transformado por la vida de Dios conoce los pensamientos de Dios. Porque usted me conoce a mí viviendo conmigo. O de lo contrario, usted simplemente va a hablar lo que dicen de mí, pero no me conocen. Muchos hablan lo que dicen de Dios y aún llegan a decir, pero es que en la Biblia dice. Y yo a veces que escucho personas y me siento a hablar con ellos, muéstreme dónde dice eso. Eso fue lo que usted escuchó, mas no lo que dice la Biblia. Esa fue la revelación que usted escuchó de esa persona carnal, mas no es la revelación del Espíritu para la persona o para la vida del creyente. Hay revelaciones, ¿verdad? Hay cosas que son tan astutas que tuercen la palabra y a veces uno dice, oiga, hasta tienen razón. Le pasa lo del mayordomo que el Señor se admira. Que este berraco va allá y se miró como en las últimas y dijo, algo tengo que hacer. Y fue tramposo y el Señor dijo, esta es abeja,
Ni los hijos de la luz son así. Pero no estamos hablando de esa clase de astucia hoy. Vamos a hablar del propósito, de la voluntad. Si no conocemos la voluntad de Dios, no conocemos la visión de Dios en el caminar de nuestra vida sobre la tierra. Definitivamente es una realidad. Una vez estaba yo en una iglesia, cuando era novio de mi esposa. Ella me invitó y yo fui a una iglesia pequeñita, eran 2 personas. Y era un cuartico, un garajito ahí. Y el Señor se quedó mirándome y se me acercó. Él no sabía ni quién era yo. Y se me acerca y se me pone al lado y me dijo: mi hijo, le voy a dar un consejo. Si Dios lo llama, no espere, arranque. No vaya a hacer lo que hice yo, que dudé durante toda mi vida, y ahora que soy viejo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ya es demasiado tarde para mí. Ya estoy viejo. Y la voluntad de Dios sobre mi vida eran años, y esos años ya no los tengo. Y eso se me quedó grabado. Fue lo único que fui a escuchar a esa iglesia. La prédica no se me quedó. Se me quedó esas palabras que ese Señor me dijo, y retumban en mi corazón todo el tiempo. Y eso aún trae temor en mi corazón muchas veces, de yo pensar de hacer lo que a veces yo quiero hacer. Entonces vamos a ver en Timoteo 1:9. En Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras ¿qué? Obras. Escuchen bien, no según nuestros pensamientos, no según nuestro propósito, no según nuestras ideas. Pero mire para qué nos llamó el Señor. Vamos a leer muy pausadamente. Quien nos ha salvado, primero nos salvó, ¿correcto? Nosotros sabíamos, no, Él fue el que nos buscó. Puso a alguien a hablarle a usted para que usted viera la luz y aceptara la luz. Amén. Y dice: y nos ha llamado con llamamiento. O sea, nos llamó por nombre propio. Dijo: Adolfo, mi hijo, a ustedes. Listo. No según nuestras obras. Te llamo, pero no para que haga conforme a lo que usted ya venía pensando según su vida, sino según el propósito, gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Mire dónde fue puesto el sello del propósito de nosotros: en Cristo Jesús. Ahí no dice en Adolfo, no dice en Clemencia, no dice en Marlene, no dice en Mario, no dice en nada. Dice según el propósito. ¿En quién? En Cristo, no en usted. O sea que el Padre le dio el propósito de todos los que iban a ser llamados a Cristo, para que Cristo, a través de Él, nosotros lo hiciéramos. Y Él mismo lo dice: porque lo que tú me diste, no, nadie los arrebatará de mi mano. O sea que el Padre se los dio al Señor cuando Él fue glorificado, cuando el Señor le dio el poder a Él. Digo, ahora tú tienes el poder para que ahora ellos hagan el propósito del deseo de mi corazón. Y nosotros a través de Él lo hacemos. Me avisa cuando vaya por ahí. Ah, no, que yo tengo el reloj. No me quiero extender mucho. Quiero inyectarles esto en el corazón a ustedes. Necesitamos conocer el propósito de Dios. Hay muchas personas que dicen que van caminando por la vida en Dios y dicen en sus corazones: me meto por aquí y miro a ver qué pasa, a ver Dios cómo me lleva. No es así. Dios nos va mostrando el camino. Dios no nos dejó ciegos para que no viéramos el camino. Él nos abrió los ojos para que viéramos. Dios no nos dejó brutos, engañados en nuestros propios pensamientos. Él nos dio la sabiduría, y aún dice: y si necesitan más, pídamela, para que puedan llegar a entender lo que yo quiero hacer con ustedes. Vamos a Daniel 9:2. Vamos a mirar
lo que Daniel hace aquí en este capítulo, en este versículo, Daniel 9:2. Dice, escuche bien lo que Daniel hizo acá. ¿Quién sabe que la palabra de Dios es la voluntad de Dios también para nuestras vidas? Para formarnos. Pero Él no dice con detalles el camino que nosotros estamos caminando, pero sí dice con detalles el camino que nosotros tenemos que coger para ser formados. Ella nos exhorta, ella nos anima, ella nos redarguye, ella nos convence del pecado. No a través de una palabra muerta, es a través de una palabra viva, porque Cristo dio vida a esa palabra. Daniel 9:2 dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mira este hombre, lo astuto que fue en Dios. Dijo, y miró atentamente. ¿En dónde miró? ¿En lo que estaba pasando en el mundo? No. ¿En lo que él creyó? No. En el libro que el Señor había puesto acerca, en el libro del profeta Jeremías. Pero ¿quién fue el profeta Jeremías si no fue Dios mismo usando a Jeremías? Y él vio atentamente, discernió. Dios, este es el tiempo que este pueblo tiene que quedar libre. Pues yo digo, este es el tiempo que el avivamiento viene para el mundo entero, para que todos aquellos que han de convertirse se conviertan al Señor. Amén. Así es, pastora. Y mire lo que dice ahí en el 9:23. Escuche bien. En el 9:21, perdón. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel. Mire lo que pasa cuando usted ve atentamente la voluntad de Dios sobre una nación, sobre un pueblo, sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a nadie le mandó sino a Gabriel. Imagínense. Este ángel, Dios mío bendito. A quien había visto, ya lo había visto en la visión al principio. Este hombre estaba conectado definitivamente con el cielo. Nada que hacer. ¿Quiere que les diga una cosa? Él no era nacido de nuevo. Nosotros tenemos más privilegio que él, porque hubo uno que abrió brecha delante de nosotros para que nosotros entráramos. Y aún así mucha gente vive peor que un impío. Dice, al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Mire lo que hizo este ángel. Le hizo entender. ¿Qué le hizo entender? El propósito de Dios que tenía en ese tiempo para el pueblo de él. Le hizo entender. Eso que me da a mí a explicar que el profeta Daniel, aunque había leído y había entendido muy por encima, había más profundidad en ese propósito. Porque dice, y le hizo entender. Ahora miremos acá. Mire lo que le dice el ángel. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Mire lo que pasa cuando uno empieza a orar conforme a la voluntad de Dios. Hay una orden en el cielo que se desata para su vida. ¿Por qué se desató? Porque el pensamiento de Dios fue descubierto en el corazón suyo. Y se desató. El Señor dice, mi pensamiento se desató en la tierra. Tengo que decretar una orden porque es mi pensamiento. Amén. Esto es poderoso. Es más, le voy a confesar algo. No lo había visto como lo estoy viendo ahorita, que lo estoy leyendo otra vez. Viene luz tras luz y crece hasta que la aurora es completada y hasta que el mediodía sea puesto sobre encima de nosotros. Y dice, yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Para qué necesitaba Dios a través del ángel que Daniel entendiera la visión
¿Y por qué él tenía que ver todo en cuanto a esta visión? Tener la sabiduría para entenderla, tener la fuerza para poder caminar conforme a ese propósito. Es que Dios, cuando decreta un propósito sobre la vida de nosotros, Él hace estas cosas: nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, nos da el conocimiento, nos da la fuerza, nos da el poder y nos da la gracia y nos da la provisión para que nosotros caminemos. Así de sencillo. Solamente esas cosas nos da. Amén. Esto me impacta. Y vamos a Daniel 10:11. Este libro de Daniel lo he leído tantas veces. Mire lo que dice en Daniel 10:11. Sigamos mirando el propósito de Dios. Mire el ejemplo que aún Daniel nos da a nosotros. Dice: me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Disponer su corazón a querer entender la voluntad de Dios. El corazón de nosotros es el pilar de la vida de nosotros, por decirlo así. Si ese corazoncito no se dispone, no va a dejar de entrar la revelación de Dios a nuestro entendimiento. Aleluya. Esto está quieto. Ahora mire lo que dice ahí mismo en Daniel 10:21. Para no leer todo el versículo, que es largo, no tenemos mucho tiempo. Dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Mire lo que pasa aquí. Él se dispuso a humillarse. No solamente le va a hacer entender lo que el profeta Jeremías le había dicho, sino que le va a mostrar, porque en el capítulo siguiente le muestra todos los eventos que iba a pasar en ese tiempo. Después que le dice aquí: y le mostraré lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Cuál es el libro de la verdad? La palabra de Dios. El destino que Dios hizo en su corazón querer para restaurar una humanidad caída. Porque es que la caída a Dios no lo tomó por sorpresa. Él ya tenía la restauración. Mentiroso el diablo que se creyó esa mentira al mismo. A la final es el padre de mentira, ¿no? Y los mentirosos se creen sus propias mentiras. Yo lo llegué a hacer en algún momento. Yo me creía mis propias mentiras y aún a veces me colocaba a pensar: yo soy como bobo creyendo en mis propias mentiras. Pero me las creía. Y para cada tema tenía algo diferente y me creía todos los temas. Pero después de que empezaron a reventar las mentiras acá, ya hablaba y la persona me decía: ¿pero acaso usted no me ha dicho esto? Yo: sí, ya las mentiras no las podía sujetar. Eso le pasa a los mentirosos. Ya Satanás no puede sujetar tantas mentiras para engañar a la humanidad. Ya le descubrimos su engaño y su mentira y su depravado plan que tiene para la humanidad. Pero hubo uno que vino y lo hizo desnudar. ¿Para qué? Para que sus mentiras salieran a la luz. Amén. Ahora miremos en Ezequiel 2:28. Vamos a ver una serie de versículos. Vamos a ver una serie de versículos porque el Señor me mostró una palabra que es la voluntad de Él para este tiempo. Solo los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar van a poder entender estas palabras. Dice Ezequiel 2:8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy,
y miré, he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escrito en él endechas y lamentos y ayes. Mire lo que habían escrito. ¿Qué hizo el profeta Ezequiel aquí hablando cuando comió ese libro? Después esas palabras cogieron vida en él y él las empezó a profetizar, y esas palabras estuvieron en el aire hasta que no se cumplieron, no se cayeron. Nunca se cayeron hasta que no dieron su cumplimiento. ¿Dónde estaba ese libro? ¿Dónde estaban esos ayes, esas lamentaciones y esas endechas? En el libro que ¿quién le dio? El cielo a Ezequiel. Él lo comió y después lo profetizó. ¿Acaso nosotros no podríamos hacer lo mismo con la voluntad del Padre en la vida de nosotros? Comer esa voluntad. ¿Y cómo nosotros comeremos esa voluntad si no es buscándolo a Él para que Él mismo nos lo dé? Y después la profetizamos, empezamos a caminar en ella. Pero para eso tenemos que entender el pensamiento de Dios. O si no, Dios nos puede hablar y nosotros dudar en nuestro corazón y ser incrédulos y no caminar en ellas. O si no, podemos ver los 500. Jesús les dijo: no salgan, no se vayan hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu de Dios, que los investirá con poder. Pero resulta y pasa que los 500 no eran 500, estaban 120. ¿Dónde se fueron los 380? No quisieron creer. Eran 500, pero solamente 120 estaban ahí. Correcto. ¿Y dónde estaban los otros? ¿Para dónde se fueron? Ahora miremos Apocalipsis 19. Aquí me muestra unas cosas en este versículo de Ezequiel y en Apocalipsis que lo quiero leer. Entonces fui al ángel y le dije, Apocalipsis 19. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el libro, el librito. Y él me dijo: tómalo, devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el libro de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, cuando lo comí amargo en las entrañas. Y me dijeron: debes, mire lo que pasó, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Después de que lo comió, se comió la voluntad del Padre para las naciones, para las lenguas y para los reyes. Él las profetizó. ¿Por qué las profetizó? Porque esa voluntad que él comió, esa voluntad, esas palabras que salieron de su boca, que eran espíritu y vida, nunca se iban a caer a no ser que se cumplieran. Ellas van a permanecer ahí sobre la vida de la tierra, y hasta que no se cumplan no se van a desaparecer. No podemos hacer eso en nuestra propia vida. No podemos comer ese rollo de la voluntad de Dios, ese libro escrito en los cielos acerca de nosotros, y irlo profetizando. Ellas no se van a caer, porque las palabras que se caen son los engaños del diablo, porque Dios las tumba. Pero ¿quién tumbará la voluntad de Dios hablada? Nadie la tumbará. Pensemos eso. Yo hablo eso todo el tiempo. Mire, ahí está la voluntad de Dios. Lo hablaron y ahí nació. Fue profetizado 3 veces. Mi hijo Gedeón fue profetizado 3 veces. Pero también fue dado el nombre y lo que iba a hacer antes de que naciera. Su nombre me fue dado. No sabíamos que era un hombre y una niña. Yo lo recibí y lo profeticé por todos lados. Y decía: y se llamará Gedeón. Y se llamará Gedeón. Muchos no quisieron. Me importa, se va a llamar Gedeón.
Y así ya nació, se encarnó esa palabra en él. La palabra de Dios, la voluntad de Dios en su vida se va a encarnar en usted si usted mismo la profetiza, pero no las palabras suyas, las palabras que Dios le da de comer a usted. Aquí está claro. En Ezequiel también lo vimos, por eso quise dar esos dos ejemplos. Ellos comieron eso. ¿Qué Dios le ha dado de comer a usted acerca de su voluntad? ¿Qué Dios le ha dado de comer a usted para que usted empiece a caminar conforme a este propósito sobre la tierra? Eso es lo que nosotros tenemos que entender y saber, que si eso no está si esa palabra no se encarna en nosotros, nunca va a vivir en nosotros. Gloria a Dios. Y esto dice el Señor. Es una palabra larga. La voy a leer muy despacio. Es una palabra profética para la iglesia, no para el mundo, para la iglesia de Jesucristo, para los nacidos de Dios. Sabemos que va a haber juicios sobre las naciones, pero Él primero hace juicios sobre su casa. Él primero barre su casa, la purifica. Y dice así. La voy a leer muy despacio, es larga, por eso quise parar mucho tiempo antes y después explicaré algunas cosas. Este es el momento del juicio para mi pueblo, dice el Señor. El desierto ha terminado y las orillas del Jordán se desbordarán de emoción por este día. La mezcla en el corazón y en las manos de mi pueblo no será más. Solo pasará a los que tengan manos limpias y corazón puro. Solo aquellos que no se aferren libremente a las arenas de su pasado serán elegidos. He apartado una nueva generación para que carguen mi arca y lleven mi voluntad. Lavaré las arenas sueltas en las aguas que cruzarán. He alzado mi mano contra todo lo que no es puramente mío, y ninguna acción humana hará que pase lo que he reservado para mis hijos. Escuche bien esta pedacito. Ninguna acción humana hará que pase lo que he reservado para mis hijos. Si alguien está creyendo que en su propio poder puede hacer la voluntad de Dios, está equivocado. Dice ninguna. La generación del desierto estuvo llena de celos, engaños y corazones descarriados a sus propios intereses. No pasaron tiempo en la intimidad conmigo y les importó muy poco guardar mi ley de lo interno y lo eterno. No está hablando aquí de leyes. Hay una ley dentro de nosotros, la ley del Espíritu y lo eterno de Dios. Vamos a seguir hablando. La iniquidad fue hallada en ellos y el camino les fue bloqueado por mi propia mano. Mi santidad no se venderá más, ni será abaratada, y no será exhibido el nada, no será exhibido el nada que no sea el hecho de mi palabra. Y todos aquellos que elijan hacerlo encontrarán el destino de Usa en las puertas, en sus puertas. ¿Sabe quién es Usa? Usa fue aquel que tocó el arca y murió. Escuchen ese pedazo. Y todos aquellos que elijan hacer, ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios, sin Dios, encontrará el destino de Usa en sus puertas. Escuchen bien. Ahora es el momento y hoy es el día de una nueva temporada. Esta temporada traerá paradojas entre las inundaciones y los cruces de la tierra seca. Se acerca un tsunami que llevará a mis elegidos en el espíritu a través de las orillas del Jordán,
hacia el primer paso de la tierra prometida. Sus corazones están ya siendo circuncidados y las arenas de su carne están siendo lavadas, mientras cruzan el río dividido que separa del camino de los 10 y de los 2. ¿Sabe quién eran esos 10 y quién eran esos 2? Separará el camino de los 10 del camino de los 2. Ustedes están viviendo en los días del déjà vu, donde las cosas que comenzaron en la carne serán nuevamente en el espíritu. Habrá una semejanza de familiaridad, pero la mezcla se eliminará. El resultado final será mi plan original. Las huellas dactilares y la firma de un hombre con gran poder legal ya no tendrá autoridad sobre mi voluntad y mis caminos. Que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu está hablando. Todos los que se nieguen a arrepentirse serán desnudados ante mí y ante los hombres. Las plagas de Egipto los perseguirán, y sus tesoros y vocaciones atesoradas pasarán a uno que no lleve otro que no sea mi nombre. Los tiempos son acortados y mi voluntad es segura. Los días de sueño terminarán y Efraín será despertado a los campos de su antigua gloria. Mi templo está siendo limpiado y el camino de mi espíritu está siendo pavimentado. Y en el Gilgal se conocerá mi verdadero nombre. Gilgal fue el primer pueblo que ellos pisaron cuando entraron a la tierra prometida. Amén. ¿Vamos? ¿A dónde íbamos? Ya. Y en Gilgal se conocerá mi verdadero nombre. Mi corazón se infundirá en Josué y Caleb. Escuchen bien. Y el poder de su unidad moverá los cimientos de la tierra. Los elegidos del desierto han sido inaugurados aún para una tarea de recuperar lo que antes fue mío y aún es. Las ruedas bajo mi trono están girando, incluso ahora, y los ojos de mis santos a mi alrededor se han abierto de par en par en el desierto para discernir los corazones de los hombres. Aquellos que se autodenominan mi pueblo no son mi pueblo. Los 4 rostros discernirán y las alas de mi trono soplarán de vuelta a aquellos que han elegido traer un sacrificio profano de su propia adoración. Este es el momento donde la balanza de oración está ante los hombres. Ese es el tiempo donde el verdadero peso de la palabra estará frente a mí. Todo lo que se encuentra faltando, esa escala será quemada en el fuego de mi propia presencia. Y todo registro de incienso, sino que también será eliminado de los libros de los recuerdos de su propio nombre. Ay, Dios mío, yo no quisiera estar ahí. Ha llegado el momento del empoderamiento y el gemido de mis escogidos se ha escuchado en el desierto. Ya no estarán en el yugo desigual con aquellos que no conocen mi corazón y conocen aún mucho menos mi verdadero camino. El yugo se está rompiendo en los postes del río. Mi ángel se ha vuelto a poner para conducir a mi novia a la misma suela de mi primer paso con ellos. Tomarán lo que les pertenece, lo que es mío por derecho. Y los músicos están siendo reunidos y los guerreros han sido entrenados a través del fuego sagrado que fluye de mi trono. Están a punto de encontrarse. Dulces olores de alabanza se presentarán delante de mí, y mi presencia y mi gloria se manifestará nuevamente en ellos. Pero un momentico, los adoradores y los guerreros se van a unir.
No saben lo que estoy sintiendo aquí hablando esta palabra. Ustedes están viviendo en el tiempo del déjà vu. Y una vez mi pueblo verán los muros de la fortaleza caer delante de ellos. Pero esta vez su derrota, los muros, ustedes están viviendo en los tiempos del déjà vu. Y una vez mi pueblo verán los muros de la fortaleza caer delante de ellos. Pero esta vez, antes de la curación de su circuncisión sea completa. Antes de que la curación de su circuncisión sea completa. Antes de que el shofar suene y antes de que sus enemigos se percaten de su derrota, los muros han caído. Los huesos de José se unirán y los hijos de Raquel se levantarán a tocar alabanzas en un templo no hecho por manos humanas. No se escuchará más del llanto y no se tolerará más la burla delante de mí. Mi juicio es ahora y mi gracia encontrará su línea en los postes del río de separación. Esta será una señal para esta generación. Yo soplaré con mi nariz y el río se abrirá para mis santos. Y no resistirán la unción. Favor fluirá de mi trono y aquello que parece imposible será su alimento diario. Imagina esa clase de poder y esa clase de fe que Dios nos va a dar. Lo que parece imposible para nosotros no será nada. Será el diario vivir de nosotros. Si antes algo les parecía imposible, ahora en eso va a caminar todo el tiempo teniendo la victoria. Amén. Vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Esta unción favor fluirá de mi trono y aquello que parece imposible será su alimento diario. Beberán de mi copa y los enviaré con la unción de Nehemías. Serán sostenidos e incluso financiados por fuentes poco probables. Y a medida que transfiero de una cuenta a otra, será mientras que duermen. Todos lo verán, pero solo aquellos de manos limpias y corazones puros podrán comer de las uvas y beber del nuevo vino de mi favor. Las noticias viajarán por todas partes que los gigantes están cayendo. Pero solo mis elegidos sentirán el temblor de la tierra bajo sus pies y el fuego de mi presencia delante de ellos. La luz de mi llama se volverá más tenue, o sea, menos visible para aquellos que optan quedarse en la comodidad del desierto. Se retirarán como el ocaso se ha retirado, como han retirado la verdad de mi palabra en ellos. Mi amor por ellos es grande, dice el Señor, pero mi favor está con mis elegidos, quienes dejaron el propósito de su corazón en el cruce de la colina. Estos son los que conocen verdaderamente la procesión de mis caminos que rodean mi trono. Las piedras funerarias de Manasés están llamando a aquellos que no quieren. Dice el Señor, ha llegado una nueva temporada y con ella un diluvio de favor para todos aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver las estaciones de mis caminos. Lo que puede ser sacudido ha sido sacudido y será sacudido. Lo que queda permanecerá y luego será llevado bajo las alas de mi fuego a las batallas ya ganadas. Las murallas de mi ciudad se levantarán de nuevo, a mi manera se establecerán entre los hombres. Aunque ellos serán despreciados por aquellos que aún vean desde el río dividido que fluye mi trono, los ecos frecuentes que han contaminado mi templo. Estos hombres los despreciarán.
perdí. Y el toque de trompeta de mi santo que guía a mi pueblo está ahogando las frecuencias que han contaminado mi templo. Estos son los días de separación, circuncisión y liberación de mi favor. Estos son los días de mi santa inundación. Estos son los días que mis santos serán sacados del río y separados de sus hermanos, y serán criados por la realeza dentro de mis puertas y empoderados para liberar un ejército que aún no conocen. Este es el momento, dice el Señor. Este es el tiempo de salvación para mi pueblo. Y el pájaro cantor de la primera ya ha comenzado a traspasar las tinieblas del invierno. Antes de que termine su canción, mi pueblo habrá cruzado hacia el primer paso de mis ardientes que ministran delante de mí. El río crece ante mi mismo pensamiento por mi amada. Cruza, mi amada, dice el Señor. Cruza, mi amada. Pasa en medio de tus hermanos. Ellos no conocen el corazón de mis caminos y serán dejados para construir sus propias ciudades en sus mismas arenas de sus propias mentes. El juicio ya ha comenzado a los pies de los que llevan el corazón de mi verdadera alianza. Los postes están siendo colocados a sus pies y la promesa es segura. Los hijos de José y los hijos de Josué y las hijas de Caleb están listas para comer el fruto de mi tierra. No miren atrás, al otro lado del río del que los he sacado, porque las espigas están delante de ustedes. Incluso ahora cosecha viene y el poder, porque el maná era solo para los débiles de corazón, pero tú, amado mío, no eres débil, sino fuerte en el espíritu. El corazón de David se ha descubierto en ti. Mi voluntad natural se manifestará en la de ustedes, y la generación del maná no se reconocerá dentro de mí. Del fruto de la tierra que he puesto delante de ustedes, del fruto de la tierra que he puesto delante de ustedes, su fe ha superado la necesidad del maná y no han necesitado ver milagros para creerme. Tu satisfacción solo fue saber que estuve contigo todo el tiempo. Y así su fe de centurión levantará las puertas de la antigüedad en la tierra, y todos oirán de las obras que hago delante de ti. Humíllese en pueblo, inclínese, porque he puesto la balanza en la orilla del río, porque mi juicio ha comenzado y el vestido de la novia ha sido llevado a mi cámara. Este es el decreto. La cizaña ha sido arrancada y la cosecha de oro está lista, donde la hoz está puesta y está siendo preparada para llevar a los graneros. He aquí, dice el Señor, es el tiempo donde el príncipe de los ejércitos pelea a favor de mi pueblo, y muchos serán despertados del polvo de la tierra, unos para confusión perpetua y otros para vida eterna. Pero pregunta al Señor, ¿por qué fueron levantados para confusión perpetua? Si fueron despertados. Ellos miraron mi gloria, miraron mi amor, miraron mi gracia, pero se les olvidó que el único que los llevaba a esta gloria era la sangre de aquel que fue sacrificado por ellos para redención. Y la pisotearon y se volvieron en uno como el que se olvida, en la cizaña que es cortada y echada al fuego, y se volvieron en aquel que entra en ropas sucias a un evento de gala. Estos son los que fueron despertados para confusión perpetua.
Pero los de vida eterna, bienaventurados son aquellos que tuvieron su victoria porque apreciaron la sangre que lavó sus ropas, se convirtieron en el trigo maduro, en aquello que sus oraciones fueron olor fragantes a mi presencia. Los que hicieron mi voluntad, estos son los que enseñan justicia, y son como las estrellas a perpetua eternidad. Y el resplandor son mis amados que escucharon la justicia y caminaron humildes bajo mi mano y llenos de temor. Esta es la trompeta que está sonando en los cielos, y todo atalaya puesto en los muros de Sión la hará sonar, porque así será. Y las copas de juicio sobre mi pueblo santo ya han sido dadas y están siendo derramadas, pero vendrá mi ira después de estas. Yo, Adolfo, he escuchado esta trompeta. Yo la sono aquí en esta tierra y la hago sonar en este lado del mundo, para que su pueblo santo tenga oídos para oír y ojos para ver. Esta trompeta ya ha sido sonada en otras partes. Esta palabra ya ha sido dada también. Tenemos que entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cada uno de nosotros se le fue dado un libro para que nosotros entendamos el lugar, el sitio, el propósito y las personas a la cual Dios nos dio a través de su Hijo, para que ellas fueran restauradas a través de nuestras vidas. La sangre de aquellos que fueron escritos en el libro de la voluntad del Padre en cada uno de nosotros, para ser salvos, será derramada sobre nuestros lomos, donde no conozcamos la voluntad de Dios. Porque muchos serán salvados a través de ustedes, y ustedes ya escucharon. Y esa sangre está esperando por ustedes. Están clamando justicia, y la justicia está en ustedes. La justicia es aquel que vive dentro de nosotros, y Él está mostrando y está abriendo ojos para que veamos cuál fue el sitio, la nación, la familia, las personas que a través de nuestras vidas van a ser impactadas, para que vengan y conozcan y su sangre sea liberada en ellos, para que sean limpiados, sean salvos. Pero como le dijo al profeta el Señor, si no hablan, la sangre demandará sobre usted. Por eso necesitamos conocer la voluntad de Dios. Por eso necesitamos entender la voluntad de Dios. Por eso el Señor me dijo: habla y no calles. Porque estas palabras ya fueron puestas sobre Villavicencio, porque uno las habló, pero no fui yo, fue Dios el que las dijo y las decretó. Hoy dije que queríamos conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le escuchemos a Él y hablemos lo que Él está hablando, y caminemos conforme a lo que Él está diciendo. Pero la única manera de poder hacer eso es que no nos conformemos a este mundo, sino que más bien seamos transformados por medio de Él y a través de Él, para que ya no vivamos nosotros, sino que sea Él el que viva a través de nosotros. Porque Él es el único que conoce quién es el salvo y quién no es el salvo. Él es el único que conoce quién es el que va a hacer la voluntad del Padre y quién es el que no la va a hacer. Por eso Él necesita vivir a través de nosotros. No son nuestros pensamientos que salvan, es el pensamiento de Él que atrae a los que van a ser salvos. Y de aquí va a salir fuego. Pero aún Lucifer vio la gloria de Dios y no quiso obedecer a Dios. Nosotros no somos como Él. Nosotros somos como aquel en el cual hemos creído. Él está ardiendo en nuestro corazón y quemando y purificando nuestra mente. Pongamos nuestra alma en ese fuego. Pongamos nuestros pensamientos en ese fuego.
Nosotros somos el oro que necesitamos ser refinados por el fuego. Nosotros somos el oro en la cual la nueva Jerusalén está siendo y es construida. Nosotros somos ellos. Ya fuimos predestinados. Pero el oro no puede ser puesto en esa ciudad para ser construida si no es refinado 7 veces por el fuego. Hay de aquellos que el oro es indigno para poner en la construcción. Nosotros somos el oro de Dios. Y Él lo quiere purificar para construir esa ciudad que vio Juan, que era oro, puramente oro refinado. Nosotros somos la causa por la que Dios construye esa ciudad, porque nosotros somos los que viviremos eternamente en esa gloria. Y Él mismo estará entronado en esa ciudad. Y Él mismo será la luz y no necesitaremos luz de sol ni luz de noche. Nosotros somos esas casas. Nosotros somos el causante del por qué nuestro Señor dijo: iré a hacer moradas para ustedes. Nosotros somos el causante de eso. Nosotros somos el causante de la redención, del que Cristo viniera a la tierra a glorificar su nombre. La razón. Nosotros somos. No permitamos que el diablo nos robe esa gloria en Cristo que tenemos. Necesitamos poner nuestra alma en ese fuego. No con pensamientos, sino con su palabra, que es vida y fuego. Un fuego que purifica, pero un fuego que quema el pecado. Es un fuego purificador, pero es un fuego consumidor. Purifica nuestra alma para hacer actos, pero consume el pecado para que no corroa nuestra alma. Ese es el secreto de todo creyente, y ese es el deseo del corazón de Dios para nosotros. Nosotros, sin el deseo de Dios en nuestro corazón, no podemos cumplir su propósito sobre la tierra. Pero el Señor me dijo a mí que es el tiempo. Hay pensamientos que están siendo obstáculo para caminar, pero Él dice que Él lo lavará y quitará esas arenas. Pero esas arenas son sueltas en nosotros cuando nosotros hacemos que nuestro corazón sea humilde delante de Dios. Ay, Jeremías dijo: no quiero hacer la voluntad de Dios, pero tú me enamoraste, pero tú fuiste más fuerte. El corazón de él deseaba, sino que las circunstancias del mundo lo afligían todo el tiempo. Y eso era lo que él no quería hacer. Pero su corazón fue más fuerte. Y ese fue el que Dios tomó. Porque si fuera por su pensamiento, no hubiera hecho el propósito de Dios. Pero su corazón ardía y ardía, ardía y ardía. Aunque nuestros pensamientos estén bloqueando la voluntad de Dios, el corazón tiene que arder y arder y arder. Y ese fuego consumirá esa escoria que está impidiendo que nosotros caminemos en esa voluntad. Es nuestro corazón que tiene que hervir. Porque el corazón de Elías fue el que hirvió para que su oración fuera ferviente. Y los cielos se cerraron, pero ahora los cielos se abren y los ángeles descienden con rollos para que nosotros los comamos. Pero solamente el corazón apasionado lo devorará. Yo quisiera que ustedes tuvieran ese corazón, y estoy seguro que lo tienen. Esto era lo que el Señor quería que hablara hoy.
Y yo sé que en ustedes fue traspasada esta palabra. Y aunque quizás no la entiendan, el ardor de su corazón la absorbió. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Veo como tu palabra es como espada de doble filo. Veo como tu palabra penetra hasta lo profundo de ellos y los convence de esta verdad. Una verdad que no se puede mutar, una verdad que no se corroe, una palabra que no se cae, sino que se mantiene hasta el día de su cumplimiento. Ay, Señor, cómo veo esas espigas doradas, cómo veo esas espigas de oro, Señor, donde sus ojos se deleitan. Veo las espigas, Señor. Veo, Señor, los árboles plantados a las orillas del río. Veo esos árboles de justicia dando frutos de vida. Ah, sí, Señor. Veo a Villavicencio arder en llamas de fuego. Veo a Villavicencio como la gota de tu palabra cae y la limpia. Veo como la gota de tu sangre la cae y los purifica. Y veo como la gota de tu fuego, Señor, cae y los llena de ese ardor ferviente, Señor. Porque ellos son los cardones encendidos, Señor, que cogerán los ángeles y pondrán en bocas de los impíos para que se conviertan. Yo te pido, Padre, que los llenes de tu espíritu, Señor. Llena esas vasijas abiertas, anhelosas y sedientas de tu presencia, Señor. Aquí están, Señor, porque si tú los colocaste para que oyeran esta palabra, Señor, es porque ellos entienden que acá hay fuente de vida eterna para ellos. Y que esa fuente, Señor, ellos la absorberán con las raíces de su corazón, para que su fruto crezca y para que su hoja no caiga. Y aunque el sol es duro, Señor, no los secará. Y aunque el invierno venga y los atormente, Señor, el fruto y la hoja seguirá siendo verde y fértil. Ah, sí, Señor. Los ángeles se están desmovilizando como fuego, Señor, con rollos en sus manos. Y hay un ángel, Señor, delante de ellos, que tiene el evangelio eterno. El ángel del evangelio eterno pone en el corazón del creyente. El ángel del evangelio eterno lo pone en el corazón de los hombres. Y cuando el ángel del evangelio eterno lo pone en el corazón de los hombres, el ángel de la voluntad viene y pone el rollo de la voluntad de ellos en el corazón de ellos, Señor. Así lo veo, Señor. Y lo profetizo, Señor, que es para ellos. Lo profetizo, Señor, que es para Villavicencio. Y esto no por nosotros, sino fue porque tú nos habías apartado desde antes de la fundación del mundo para este tiempo, que fuéramos manifestados para tu gloria, Señor. Yo te doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Bendigo tu pueblo, Padre. Amén. Dios los bendiga a todos.